Estamos con el geógrafo Carlos Severino Valdés, profesor de geografía en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, experto y estudioso en temas de Oriente Medio. Y vamos a estar conversando un poco sobre la situación histórica y actual en Siria. Como ustedes saben, hace unos días Estados Unidos, el presidente Donald Trump, hizo su primera intervención militar a unos pocos más de 100 días de haber entrado en el poder. Así que nada, vamos a estar conversando un rato sobre este tema. Bienvenido, Severino. Gracias a ustedes por este espacio. Creo que es la primera vez que los estudiantes de geografía hacen algo como esto. Lo veo con mucho agrado, creo que es una gran contribución y denota además una, eh, un gran interés por temas globales, como se supone que sea. Así que los felicito. Bueno, gracias. Vamos rápido con dar un pequeño contexto histórico, ¿no?, de Siria, que es un país formalmente bastante reciente, apenas no llega a los 100 años, ¿no? Vamos a conversar un poco sobre la historia de Siria. Sí, Siria es un país que, como estaba moderno, es relativamente joven, pero el territorio sirio, el espacio territorial que ese estado ocupa, ha estado poblado por miles de años. En algún momento, eh, Siria o algunos poblados de Siria estuvieron muy vinculados a lo que fueron eh, las primeras civilizaciones hidráulicas, ¿no? Civilizaciones que básicamente se desarrollaban a los márgenes de los ríos. A partir de ese momento y de la importancia que cobra el intercambio comercial de mercancías, Siria, por su posición particular eh, entre el este y el oeste, ha sido una frontera imperial. Ha sido claramente una frontera imperial. Todos los imperios que se han sucedido a través de la historia en la región, de una manera u otra, se han enfrentado por el poder, por el control de Siria. En muchas ocasiones, la verdad, ha sido Siria invadida eh, en procesos de expansión cultural, eh, acompañados de procesos también militares, como fue la islamización de Siria en un momento dado. Pero mucho antes de eso, ya otros imperios, Sansánida, y otros surgimientos de otros imperios, ¿verdad? También eh, ocuparon Siria. Siria es un mosaico cultural de una herencia riquísima, entrelazada de pueblos, que posteriormente hasta los mongoles, hubo hordas mongolas que llegaron hasta Siria para conquistar debido a su atractivo geoestratégico. Así que Siria siempre ha sido un país atractivo para que los países poderosos traten de dominarla, haya confrontamientos entre ellos por el poder alrededor de eso. Así que lo que está pasando hoy en Siria no es nada más que una continuación de una historia cuando hace 50, 60 años pues la economía se veía como el eje central de las explicaciones sociales para los procesos políticos históricos. Ahora cada vez más un grupo importante de pensadores y filósofos pues le están dando a la geografía nuevamente el rol que la geografía siempre había tenido mucho antes. Sí, inclusive el último imperio que pasó por Siria fue el Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano fue el último que tuvo presencia en Siria. En Siria. Así que luego de haber contextualizado históricamente Siria, vamos a entrar un poco en el último, el siglo XX, que fue un siglo de transformaciones en Medio Oriente, en específico mediados del siglo XX, cuando los grandes imperios sueltan sus colonias, ¿no? Eso es muy importante porque este periodo de tiempo, a fines del siglo XIX, gran parte de la primera mitad del siglo XX, es lo que se ha llamado como la lucha imperial. El capitalismo logra una fase superior, ¿verdad? Eso lo
un libro lo escribió Vladimir Ulyanov Lenin, escribió que el capitalismo había entrado en una fase superior y necesitaba desesperadamente que esos nuevos imperios que se combatían entre sí conquistaran nuevos mercados y áreas donde traer materia prima barata o básicamente gratuita, a base de un sistema de explotación. Eso que se llama imperialismo moderno, imperialismo capitalista del siglo XIX, fue lo que llevó a muchos de estos países de Europa y los Estados Unidos a repartirse y a luchar por el control de espacios claves en África, en Asia y también en América Latina. El Medio Oriente no fue algo distinto. El Medio Oriente fue parte de esa lógica. Los grandes poderes crearon países a su propia conveniencia, crearon fronteras artificiales, muchas veces no respetando las entidades étnicas, históricas y religiosas, ¿verdad? Étnica en el sentido amplio, la religión, el idioma, otras prácticas, sino a su pura conveniencia. Y los problemas que sucesivamente hemos visto en toda esta región tienen mucho que ver con una mal manera de haber hecho la división entre los países, creando confrontaciones irreales entre ellos. Hay que decir que este proceso es eminentemente geográfico. Los geógrafos hemos escrito realmente poco sobre eso, otros estudiosos han hecho más aportes sobre eso, pero por fortuna recientemente el extraordinario geógrafo David Harvey ha despuntado mucho haciendo una geografía muy apegada a la economía política internacional, trabajando en lo que son los procesos de acumulación capitalista y los nuevos espacios de conquista de esos imperios. Lo ha retratado nítidamente en, por ejemplo, Espacios del Capital, ese libro fabuloso de un conjunto de ensayos. Así que este proceso de expansión territorial en búsqueda de nuevos espacios de explotación es un proceso eminentemente geográfico. Las acciones son eminentemente geográficas y los resultados o las acciones resultantes de las acciones imperiales son también eminentemente geográficas. Sí, indudablemente Siria, que vamos a estar más adelante en ello, no es un país de grandes reservas de petróleo ni gas natural, pero me gustaría que entráramos en el posicionamiento geográfico, la llave, Siria como la llave de Medio Oriente. Me gustaría que trabajáramos de hecho, un poco. En algún momento, Sir Hartford Mackinder, que habló de la teoría del pivote, ¿no? el pivote geográfico como el pivote geográfico de la historia, ¿no? En su famoso libro, habló claramente que también Irán constituía en sí mismo un pivote regional, como también lo es Irán. ¿Por qué? Porque Siria, por su posición particular que ya hemos aludido previamente, es, como decían, o como dicen todavía la gente en Europa Occidental, le llaman la zona del Levante. Exactamente. Siria es el país levantino por antonomasia. El país levantino, que significa ciertamente, levantino significa de levante, por donde se levanta el sol. Exactamente. De ahí viene, ¿no? Donde se levanta el sol, de ahí viene el término levante, que mucha gente no entiende bien este modismo geográfico. Siria, Irak, Siria, Irak, pero Siria particularmente es, yo diría, el eje, el país levantino por antonomasia. Entonces, Siria es esa llave que conecta con la finalización desde Europa del mar Mediterráneo, tiene acceso cercano al Mar Negro, y entonces, desde hace miles de años, cuando comenzó el tráfico por la ruta de la seda, cuando se valora la seda en Europa como una mercancía extraordinaria que tenía un poder de intercambio fabuloso, pues entonces esa extensa ruta que va desde Mongolia y desde China hacia Asia y hacia el Medio Oriente, desembocaba
realmente en Alepo y en Damasco, ciudades emblemáticas sirias. Y de ahí se embarcaba. De ahí se desembarcaba mercancías que venían de Oriente y se embarcaban mercancías que venían de Occidente hacia Oriente en ese intenso mercado que hubo, que no solamente era un intercambio dirigido a China y a Mongolia, sino que en el interín de la ruta había un conjunto de pueblos, turcomanos, que también hacían comercio y mucha gente se enriqueció en un próspero comercio durante todo ese tiempo. Pues las rutas de la seda, las múltiples rutas de la seda, tenían todas un entrelazamiento, un punto de encuentro, a decir de la geografía americana más reciente, un break of transportation alrededor de lo que eran los puertos sirios. Así que desde ese momento, Siria es un país apetecible, es un país importante. No podemos olvidar también que en algún momento, posteriormente a eso, ya con la arabización de Siria y el fortalecimiento de su cultura árabe y el establecimiento allí por un momento dado del centro del Islam en Damasco, desde Europa se comenzaron las cruzadas, que no es otra cosa que disfrazadamente de primero en términos religiosos de establecer o rescatar las ruinas importantes del símbolo del cristianismo, sino también no hay duda de que fueron empresas que se hicieron para mantener el control de las rutas comerciales desde Siria hacia el este, hacia el oriente de Mongolia y China. Así que Siria siempre ha sido un país que ha mantenido ese atractivo, una verdadera frontera imperial. Así que Siria, a través de los siglos, siempre ha sido clave para todo lo que es el movimiento de mercancía Oriente-Occidente y Occidente-Oriente. Sin embargo, ya en el siglo XX, en 1916, ocurre un tratado importante, el de Sykes-Picot, en el cual, en específico, Inglaterra y Francia dividen el Medio Oriente a su gusto y gana sin respetar ningún tipo de etnia, ni religión, ni la población, sino que hacen una división a su gusto, y eso entonces empieza a crear conflictos, ¿no? Luego Siria, a finales de la Segunda Guerra Mundial, ya en 1946, se establece como Estado, ¿no? Pero hay un Estado también importante que me gustaría que empezáramos a dar el giro por ahí, que es el Estado de Israel, que es un Estado judío. Claro. La geografía de los tratados de los países europeos imperialistas, ¿no? Esa geografía que crean en el Medio Oriente es una geografía en función única y exclusivamente de sus intereses. Así crean estados, ¿verdad? Aglomeran etnias, dividen etnias a su gusto, sin importarle más que cómo reproducir y acumular capital, como diría Harvard, ¿no? En ese juego de fuerzas y de acuerdos y de desacuerdos, entonces surge el Estado de Israel como una criatura de un compromiso que había hecho en una alianza con los judíos en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra. Primero Francia, luego Inglaterra a través de la Segunda Guerra Mundial, hasta que surge como parte de un dictum de la ONU, el Estado de Israel, con el compromiso, la resolución de las Naciones Unidas establece que se crearan dos estados en la región. Siempre fue así. El Estado de Israel y el Estado palestino. Se creó el Estado de Israel, jamás se ha creado el Estado palestino. Todo lo contrario, el Estado israelí ha básicamente practicado una política de anexión y de control
y de maltrato hacia el pueblo palestino, de manera tal que lo ha ido clausurando y lo ha ido enclaustrando, dejándolo básicamente en 2% de terreno que todavía dominan y que están básicamente bajo el control de Israel en gran medida. Eso es la ribera occidental, y lo que llaman la franja de Gaza. Esos son los dos territorios discontinuos entre sí del pueblo palestino. O sea que aún cuando se creara un Estado palestino, los dos núcleos principales que habitan los palestinos dentro de su propio territorio están territorialmente desvinculados, territorialmente discontinuos. Así que tendría, en términos geográficos políticos, unas grandes dificultades para poder integrar una economía, para poder integrar procesos cotidianos que hacen los estados. Así que se ha hecho un daño gigantesco que habría que reparar de alguna manera. No sabemos cómo, porque ha sido algo bien complicado. Y yo quería decir, a propósito de la pregunta que hace Daniel, que además de estas negociaciones creando estados anómalos en términos fronterizos, desvinculados de procesos étnicos claramente definidos, este maltrato imperial que hace las potencias europeas en gran medida tiene una respuesta política en el mundo árabe del norte de África y el Medio Oriente en general. La respuesta política, a la luz de lo que es las ideas revolucionarias que están imperando en el mundo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, con las ideas revolucionarias en otras partes, no hay duda que crea una influencia y surge un movimiento político secular, es decir, no religioso, que viene a ser contestatario del poder imperial sobre los países sirios, Irak, sobre la imposición del Estado de Israel, sobre Jordania, todo ese mosaico de países. Esa oposición, primeramente, tiene como objetivo la creación de movimientos independentistas. Y entonces se unen a la oleada, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, a la oleada de descolonización en el mundo, y ahí es que surge el Estado sirio, que conocemos hoy, ¿no? Ya plenamente como un Estado con el conjunto de las naciones, como parte del proceso de descolonización y la salida de los europeos del control político directo, porque siempre se han reservado el poder neocolonial sobre estos países. Es interesante porque de ahí surge el liderato, primeramente, de lo que se conoce como el panarabismo, un movimiento político secular. Insisto en lo secular, porque ahí no, en este momento la lucha política por la liberación y por la búsqueda de una sociedad más justa en los países árabes estaba dominada por ideas claramente políticas y no religiosas. El panarabismo es la idea de crear un solo Estado árabe o una sola conciliación árabe que busque el bienestar y la explotación de sus propios recursos, ¿no? Hay otro movimiento también que paralelamente surge al panarabismo, que es el nacionalismo árabe, que tiene algo de algunas ideas socialistas, ¿no? Del socialismo de la época, más bien con una tendencia socialdemócrata que una tendencia marxista, pero que no deja de ser importante, donde surgen líderes regionales que representan por una época un gran significado en la lucha política de estos países. Ansar el-Assad, ¿verdad? En Egipto, el presidente Nasser, son figuras centrales de lo que fue este movimiento del nacionalismo árabe, inclusive hasta en el pueblo palestino también, con Arafat y otros dirigentes más, el padre del presidente actual de Siria, ¿verdad? También es parte de ese nacionalismo árabe, y otros, el Gaddafi, que sabemos cómo fue su final trágico, ¿verdad? Así que surgen todos estos líderes autoritarios, pronto se corrompen con el poder, crean estados nacionalistas
con ciertas ideas del bienestar socialdemócrata, pero que nunca logran hacer dos cosas importantes. Nunca logran ni eliminar o traer bienestar por la posesión de amplios recursos económicos procedentes de las reservas de petróleo de estos países, ni tampoco se trasluce el bienestar social para las poblaciones. Eso, a través de las décadas, básicamente va entrando en crisis, y ya en los 60, la primera entidad que nace de esa propia contradicción del movimiento panarabista y del nacionalismo árabe es la Hermandad Musulmana en Egipto, que es un movimiento entonces ya no es secular, sino es eminentemente religioso. Entonces, si los hombres que dirigen procesos políticos no logran traer bienestar, entonces vamos a apelar al que siempre ha estado con nosotros, que es Alá. Y entonces Alá nos ha dado todas las herramientas y nos ha dicho, inclusive, cómo combatir en guerra contra los infieles que explotan nuestros recursos, nos han esclavizado, nos han maltratado y han corrompido nuestra cultura árabe. Sobre esa base se comienza a generar entonces una serie de movimientos que van coagulándose, movimientos todos ellos que son en el orden de restablecer la primacía de las ideas revolucionarias islámicas, buscando entonces esa independencia, buscando esa liberación final del neocolonialismo de los imperios que habían subyugado a estos países. Y eso es bien importante para poder entender lo que está pasando posteriormente, lo que pasó con la primavera árabe y lo que pasó también con la menos conocida, lo que se conoce menos, que algunos han llamado como el invierno árabe, ¿no? Porque la primavera tuvo, pero también hubo el invierno, que fue básicamente el fracaso de las potencias europeas y norteamericanas promoviendo una primavera árabe que pronto se vio repleta de individuos que se hicieron pasar por simpatizantes de las potencias y mercenarios bajo el control de Estados Unidos, y posteriormente se le aflora aquí donde realmente están sus lealtades están con Alá y con sus pueblos, y el primer gran atentado, entonces, que simboliza la nueva lucha de los países árabes, desgraciadamente con un costo de almas y de vidas tremendo, por los atentados en Nueva York, ¿verdad? Con el estrellamiento de los aviones en aquella ocasión, que fue una cosa, ¿verdad?, que paralizó el mundo y que se pensaba que era algo imposible de lograr. Sí, ya entonces la lucha por esa gran tierra árabe prometida en el siglo XX, secular, se convierte entonces una visión religiosa islámica, claro está, que desemboca, como usted bien lo ha mencionado, en las Torres Gemelas. Sí, hay que distinguir, por un lado, dos corrientes. Hay dos corrientes importantes aquí, ¿verdad?, para que las personas que están viendo esta grabación puedan entender mejor. Hay un grupo, esencialmente, que son los grupos extremistas en esta lucha, que son sunitas. Creo que deberíamos explicar lo que es el sunismo y el chiismo, ¿no? Pero son sunitas inicialmente, como es la hermandad musulmana y todos los demás movimientos en Arabia Saudita, Al-Qaeda y otros movimientos que le llaman salafistas, wahabistas, porque creen, básicamente algo muy sencillo, creen o abogan por la restauración del Islam pristino, el Islam que predicó Mahoma, y sobre todo en la instauración de un solo gobierno bajo un califato que solo reconozca la ley del profeta y la ley de Alá, la Sharia, ¿no? Ese es el objetivo de estos grupos. Pero hay otro grupo importante que tomó el poder antes, derrotando igualmente el panarabismo y derrotando también el nacionalismo árabe, sin ser necesariamente árabe, que fue la revolución de los ayatolás en Irán. Eso es importante.
sorprendió al mundo antes que ellos cuando los ayatolas logran expulsar de Irán en el año 1979 al Shah de Irán e instauran una república islámica. Lo mismo que quieren hacer los islamitas, salafistas, sunitas, lo hacen entonces los chiitas. En Irán, que es el único país que es fundamentalmente de la tendencia del chiismo, el chiismo y el sunismo son las dos grandes divisiones del Islam, ¿verdad? Que por procesos complejos teológicos en algún momento se separaron, se distanciaron. Unos, la mayoría, a un 85% del mundo árabe son de confesión sunita, es decir, musulmanes sunitas, y un 15% de los árabes son chiitas. Pero el 90% de ese 15% vive fundamentalmente en Irán. Era un país importante que en otro momento pues hablaremos de él. Claro, entonces estas dos denominaciones del Islam, pero entonces que llevarlas a Siria. Correcto. ¿Cómo es entonces la división poblacional en Siria y el gobierno sirio? Esa realidad, ese mosaico de pueblos que han entrado, salido, pueblos que se han entrelazado, ha creado que el Estado sirio, que es un Estado, insisto, geográfico-político que podemos denominar como un Estado de amortiguamiento, creado por las potencias, ¿verdad? Como lo que ya explicamos anteriormente, creado por las potencias, es un Estado de amortiguamiento y es un Estado multiétnico fundamentalmente. Es un Estado multiétnico en realidad, pero es un Estado multiétnico no reconocido al interior del gobierno y del Estado sirio, ¿no? Donde la minoría alauita, y el alauismo es una tendencia dentro del chiismo, pues son los que dominan el aparato de control del Estado y las principales instituciones. Además de los chiitas, de los alauitas, el gobierno son de confesión alauita. La familia de Assad son todos alauitas, y todo el control del ejército, del aparato del Estado y otras instituciones culturales están reservadas. Fue diseñado para que el alauismo tuviese control del Estado vis a vis la mayoría que habita en el Estado sirio, que son sunitas. Y hay un tercer grupo adicional importante en Siria, que son los kurdos. Los kurdos, que es un pueblo no árabe, ¿verdad? Tanto los chiitas como los sunitas son árabes. Sin embargo, hay un tercer grupo que convive en el territorio sirio, al norte de Siria, que son los kurdos, que es otra complejidad más de los desmadres imperialistas. Sí, que no son un Estado per se, pero... No es un Estado, es un grupo étnico, es una nación que está regada por 5 estados. Exactamente. Es posiblemente el peor colonialismo que existe, porque no luchan contra un solo país, sino contra 5 otros países. Así que es muy complicado la situación para los kurdos, que abogan, obviamente, por crear un estado que se llame Kurdistán. Exactamente. Pero hay una porción importante que está en Siria y que ha jugado un rol importante en estos procesos, en sus alianzas con uno que otro grupo, ¿no? Así que en este momento el Estado sirio es un Estado multiétnico con, como diríamos aquí en Puerto Rico, vulgarmente, pegado con chicle, ¿no? Fácilmente desmembrable. Y lo que está pasando ahora, en las últimas 2 semanas, pone en riesgo fácilmente la estabilidad y la integridad del Estado sirio. Pero más allá de eso, el Estado sirio lleva 6 años en una guerra civil, se dice, ¿no? Yo creo que no es una guerra civil, yo creo que es una guerra religiosa, pero es una guerra contra el terrorismo, ¿no? El Estado sirio ha sido atacado por todos los grupos salafistas que, desgraciadamente, en una visión muy errada, los países europeos y los americanos contaron con ellos y los financiaron para derrocar la incumbencia de Bashar al-Assad en Siria y crear entonces, bajo el manto de la primavera árabe, un nuevo Estado sirio.
Bashar al-Assad ha sido un hueso muy duro de roer, siempre ha sido un Desde estado, el 2000 está siempre ha sido un estado poderoso, bien entrenado y ciertamente ha contado con el resguardo de Rusia, que ha sido un factor importante, fundamental, brindando armamento, brindando asesoramiento logístico y además que en este ajedrez geoestratégico es muy importante porque Rusia es un país que tiene un enclave militar a manera de una base naval, aérea naval, en las costas de Siria para la protección de la navegación y la ruta hacia el Mar Negro de la flota, dicho sea de paso, y luego la redundancia, la flota del Mar Negro rusa, que es una flota muy importante, poderosa, que ustedes saben que tiene que entrar y salir por uno de los choke points. Los choke points en geografía son estos puntos de estrechos que hay unos 8 o 9 en el mundo, que muy fácilmente un país puede bloquear la salida e entrada a esa zona, poniendo en jaque procesos económicos de escala regional importante o de escala global. Pues bien, la entrada al Mar Negro, si ponemos el mapa en esta conversación, veremos que por el estrecho del Bósforo es donde se da el paso principal hacia el Mar Negro, y ahí está la armada importante rusa del Mar Negro, y tiene que entrar por ahí y salir. Así que ellos tienen un salvoconducto de garantía de estabilidad alrededor de ese estrecho, teniendo entonces el enclave naval muy cerca en Siria. Por tanto, para Rusia es indispensable geoestratégicamente ese enclave. Para Rusia no es negociable salir de allí jamás, bajo el esquema que estamos viendo actualmente en la geopolítica. Ahí entonces podemos, surge la pregunta, la duda de cuál es el interés entonces de Rusia en Siria, por qué razón Siria es tan fundamental para Rusia. Es la misma razón de hace miles de años. Rusia es simplemente uno de los tantos actores que se han visto interesados en la atracción geoestratégica que tiene Siria. Pero para Rusia es esencial. Y Rusia ha mantenido una relación muy estrecha y ha sido partícipe en la creación de ese Estado. Y favorece al gobierno de Al-Assad. Y favorece el gobierno de Al-Assad, porque el gobierno de Al-Assad le ha permitido a Rusia por décadas mantener allí ese enclave militar que para Rusia estratégicamente es indispensable. Obviamente, en este momento donde hay un choque importante de avances, hay un movimiento agresivo de crecimiento hacia el este por parte de lo que es la OTAN. La expansión de la OTAN hacia el este ha puesto a Rusia en una posición de enfrentar también militarmente con movidas de ajedrez en otras zonas. Así que los avances hacia Montenegro recientes, al norte con Lituania, Estonia, han hecho temer a Rusia de un avance. Y Rusia, que siempre ha sido un estado inseguro por la posibilidad de que por sus fronteras políticas siempre ha sido susceptible a invasiones, pues entonces Rusia ha tenido entonces que hacer acciones como la que pasó hace poco más de un año con la anexión unilateral rusa de Crimea, porque entonces sumaron a Ucrania a la OTAN. Entonces Rusia, pues, por el control del Caspio de manera, pues tuvo que tomar también acción, y lo mismo está pasando en Asia. Pero en Siria, perdón. Pero lo importante con Siria además es que esa ruta de paso que ha sido Siria desde el tiempo inmemorial, con la ruta de la archifamosa ruta de la seda, hay muchos planes geoeconómicos importantes que están plasmando el restablecimiento a través de la construcción de una vía ferroviaria desde Siria hasta China, que cubra todos los países del Turquestán, obviamente cercanamente con Pakistán, Mongolia, China, bueno, todo un conglomerado de países
que es lo que precisamente Sir Hartford Mackinder, que pues, para suerte o para desgracia, ha cobrado una vigencia increíble en estos momentos. Nadie pensaba que Sir Hartford Mackinder, que escribió sus teorías a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, del pivote asiático, del War Island, hoy estuviese tan vigente. Pues bien, la lucha de los imperios, la lucha de los países poderosos hoy es en torno al control del War Island. ¿El War Island cuál es? Eurasia, pero particularmente el sur asiático. Esa ruta de la seda, restablecida modernamente en el siglo XXI, no tiene a Estados Unidos como un actor principal. Y ahí entramos en un problema. Y ahí estamos para Estados en un problema para Estados Unidos, porque es una zona muy rica, es una zona que puede activar una zona económica portentosa claro, en poco porque tiempo. Sabemos que en geografía económica el transporte es fundamental. El transporte es fundamental y es más viable que nunca crear dos vías de transporte ahí. Una ferroviaria, que es la que está planteada, de rápido acceso a todos estos países, que haría crecer económicamente toda la región. Es una línea larguísima, de más de varios miles de kilómetros, que conectaría el Mediterráneo con Shanghái, a ese nivel, pasando por todo un conglomerado de zonas, de países en crecimiento, que se van a beneficiar de ello. Que se van a beneficiar, pero todavía hay más. Países que todos crecen en el orden del 2, 2.5, 3% anual, y cuyas poblaciones al menor de 15 años hoy en día son parte importante de esa población. Así que son poblaciones que van a crecer. Una ascendencia rápida. Tan pronto haya estímulo para el consumo, esos países se van a activar como grandes consumidores de mercancías y van a poder producir un sistema económico importante. Entonces, que Estados Unidos no esté allí es imperdonable. Exactamente, se beneficia toda la zona oriental, Rusia también, pero entonces tenemos a Estados Unidos fuera de esa partida explosiva económica. Claro, tenemos a Europa también, la Unión Europea, que no está en su mejor estado. Entonces Estados Unidos queda fuera totalmente de toda esta movida geoeconómica.